Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como lo anunciaba Samara, hoy vamos entonces a dar inicio al segundo tema de este módulo del diplomado, que es Estrategias para un aprendizaje significativo de la Biblia. Y como hace 8 días lo anunciamos, vamos a hacer 2 sesiones que corresponden al módulo de comprensión del texto, ¿sí? De esa primera parte que llamábamos exegética, después de la reflexión que hicimos, la necesidad de entender mucho mejor los textos para hacer una mejor actualización de los mismos. Y al final hubo una pregunta que decía, alguien preguntó, ¿y cómo lo vamos a hacer? Sí, si queremos entender mejor, queremos poder hacer un análisis más asertivo, más adecuado y pertinente de nuestra Biblia, pero pues necesitamos herramientas, ¿cierto? Esa era la inquietud. Así que precisamente hoy vamos a dar inicio a esa búsqueda de herramientas para analizar un texto que nos conduce a una mejor comprensión. Y van a ser 2 clases de comprensión hoy y dentro de 8 días, y después va a ser la de actualización, que corresponde ya al ejercicio hermenéutico y en nuestro contexto especialmente a la niñez, la adolescencia, que es el grupo de personas con los que nosotros nos relacionamos pues con más frecuencia y es el interés pues del diplomado. Así que como herramientas vamos a tener 5 herramientas que vamos a utilizar, que son las que vamos a analizar entre hoy y la próxima sesión. Y cada una de ellas, ustedes van a ir observando, tiene hay un momento en las diapositivas que ahora se los voy a indicar, donde en verde está lo que el ejercicio práctico ustedes pueden hacer. Si cuando ustedes se vayan a enfrentar a analizar un texto, ustedes se devuelven a estas presentaciones que van a quedar con ustedes para decir, ah, bueno, primer paso, segundo paso, es lo que yo voy a ir haciendo. Entonces, vamos a arrancar con cada una de estas herramientas que nos permiten comprender mejor el texto bíblico. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué vamos a hacer este recorrido? Porque como ya hace 8 días lo mencionábamos y es parte de este ejercicio de acercarnos de una manera más responsable a la escritura para sí mismo comunicarla a nuestros niños, niñas y adolescentes, hay un reconocimiento de parte nuestra y es que en la Biblia tenemos un autor con mayúscula que reconocemos nosotros que es Dios, ¿sí? Y que Él decidió darse a conocer a nosotros a través de la historia de un pueblo y esa forma en que el pueblo lo comprendió, lo entendió y después con Jesús que se encarna y tiene una experiencia con sus discípulos y esos discípulos dan un testimonio y ese testimonio queda por escrito y allí esa fue la forma en que Dios dándose a conocer a estas personas y luego ellos, inspirados por Dios, dejan por escrito un texto, reconocemos que Dios está detrás de cada una de estas palabras que tenemos en la Sagrada Escritura. Pero también ese mismo proceso que yo acabo de narrar implica que Dios usó al ser humano para que eso se llevara a cabo, porque una persona tuvo que sentarse a escribir eso que había considerado era el mensaje de Dios para ese pueblo, para esas comunidades. Así que nosotros hacemos ese reconocimiento, que tenemos 2 autores, el autor con mayúscula que conduce toda esta revelación que después queda por escrito, y el autor con minúscula, que es quien materialmente finalmente escribe esos textos y llegan a nosotros. Que, un paréntesis chiquito, no tenemos ningún texto de la Biblia de los autores originales. Todas son copias de copias de copias, ¿sí? De manuscritos. Algunos intentamos llegar a lo más antiguo que se puede, pero textos originales de la Biblia no tenemos ninguno.
Así que nosotros hacemos, cerro el paréntesis, este reconocimiento y decimos que así como el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo, así también la Sagrada Escritura nace en el seno de la Iglesia por obra del mismo Espíritu. Si reconocemos que la Sagrada Escritura nace con ese fin de darse a conocer quién es Dios y que el Espíritu acompaña toda esta labor. Sin embargo, tenemos que reconocer que en esa autoría humana, en esa dimensión humana que tiene la Biblia, pues encontramos, como hablábamos hace 8 días, algunos textos que nos generan inquietud, que nos generan tensión, que tal vez encontramos algo en un libro que en el otro no es exactamente igual, que empezamos a notar diferencias entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque hay algunas cosas que Jesús vino a replantear. Entonces empezamos a darnos cuenta que esa mano del hombre o esa dimensión humana que también reconocemos está en el texto, pues debe ser también tenida en cuenta esa cultura, esos contextos, ese idioma en el que la Biblia se escribió. No podemos tampoco ignorarlo, sino debemos tenerlo presente y que cuando nosotros valoramos también esa dimensión humana en la Biblia, no le restamos sacralidad. Sí, no estamos diciendo, bueno, este texto es difícil, este texto tiene una tensión para nosotros hoy, esta imagen que le de Dios que el texto ofrece, por ejemplo, en casos donde hay imágenes donde se incita a la violencia y nosotros justificar eso hoy, bueno, entonces necesitamos entender, hay un autor humano que desde unos contextos particulares comprendió a Dios de cierta forma, pero que en un proceso pedagógico y especialmente a la luz de Jesús, diríamos hoy, bueno, hoy con Jesús nosotros no podríamos justificar esas ciertas acciones que en algunos pasajes del Antiguo Testamento se nos proponen. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo que hay un autor humano y ese autor humano vive en un momento muy puntual de la historia y eso se refleja en los textos bíblicos. Entonces, en este ejercicio que nos propusimos hace 8 días de conocer la Biblia, necesitamos hacer además ese ejercicio es de comprensión. Sí, yo no solamente puedo decir, bueno, la Biblia tiene tantos libros, que Antiguo, que Nuevo Testamento y algunos detalles que yo empiezo a adquirir de conocimiento en la medida en que me acerco al texto, porque una cosa es conocer detalles y otra cosa es realmente comprender lo que el texto quiso transmitir a sus autores originales y hoy nos quiere transmitir a nosotros, sus nuevos lectores en el siglo XXI. Entonces, como hace 8 días insistimos, para comprender lo que el texto dice hoy para nuestros niños, adolescentes, para nosotros, por supuesto, hay que empezar a comprender lo que decía en su origen, según su tiempo, según su cultura, por medio de los géneros literarios propios de esa época que no son exactamente iguales a los géneros literarios que nosotros hoy usamos, con los que nos sentimos nosotros familiarizados. Entonces, tenemos esa responsabilidad de empezar a conocer la Biblia, pero sobre todo a comprenderla, entender lo que realmente nos quiere transmitir. ¿Y qué implica? ¿Qué implica la comprensión de un texto que se escribió hace más de 2000 años? ¿Qué implica ese proceso de comprensión? Uno, reconocer que la Biblia fue escrita en lenguas diferentes a las habladas hoy, que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego bíblico y que tiene unas estructuras del lenguaje, sintácticas, términos y usos lingüísticos diferentes a los que hoy usamos. Sí, eso hay que aceptarlo y reconocerlo. Hoy le voy a hacer mucha publicidad a sociedades bíblicas porque hay un diplomado de idiomas bíblicos. Si ustedes quisieran una vez sentirse animados a estudiar y profundizar en los idiomas bíblicos, hay esos espacios para empezarlos a estudiar, para conocerlos y poder usarlos para la mejor comprensión del texto.
pero además implica comprender que está escrita en una época y en una cultura diferente a la nuestra, con grandes diferencias en cómo se comprende el ser humano, en la divinidad, las relaciones interpersonales. Seguramente hay muchos temas en los que nosotros sentimos también identidad fácilmente. En los conflictos familiares que se presentan en la Biblia y hoy en día decimos pasa igual en cómo vemos, por ejemplo, en los libros de los reyes, el comportamiento de los poderosos y decimos, ay, Dios mío, sigue pasando lo mismo. Pero hay otros temas donde se marcan diferencias y nosotros debemos tener presente esas diferencias a la hora de interpretar el texto. Así que se me hace necesario un método que nos permita comprender con la mayor exactitud de amplitud posibles lo que el texto le decía a sus primeros lectores y de esa forma descubrir la profundidad y actualidad que tiene para nosotros hoy, especialmente para nuestros niños y adolescentes. Y miren, todo esto que yo les voy a compartir en el día de hoy va a ser como un panorama muy, muy, muy general, pero que ustedes tienen la posibilidad de profundizar en la medida en que sigan estudiando, en que se sigan animando a participar en los distintos diplomados de introducción al Antiguo, al Nuevo Testamento, a métodos exegéticos en idiomas bíblicos. O sea, hay un mundo por conocer y descubrir que no se sientan como con un afán, quiero hacer como esta advertencia. Claro, hay muchos temas por uno llegar a conocer y profundizar, pero todo es un proceso y uno poco a poco va sintiendo esa necesidad de empezar a estudiar la Sagrada Escritura con un fin. Mire, no es con decir, ay, yo soy muy erudito o ahora yo me sé tal palabra en griego y en hebreo y con eso descresto a quienes me escuchan. No se trata de eso. Se trata que en la medida en que yo comprendo mejor el texto, conozco mejor a Dios, me vinculo y me relaciono mejor con Él y en esa medida también presto un mejor servicio, porque así comunico mejor el mensaje del Evangelio y de esta buena nueva que el Señor nos invita a compartir con otros. Así que este es el llamado, la invitación para seguir estudiando. Y existen muchos métodos para estudiar la Sagrada Escritura, ¿sí? Existen distintas formas de acercarnos a la Biblia. Dependiendo el que nosotros utilicemos, se puede explicar e interpretar y llegar a conclusiones distintas, ¿sí? No, no es que solo una forma de llegar al mensaje que yo considero el más preciso. No, existen distintas formas porque hablamos que la Biblia tiene múltiples sentidos. Yo creo que a ustedes les ha pasado que uno lee un texto hoy y lo vuelve a leer en 2 años o en 5 años y vuelve y encuentra novedades, porque la forma en la que yo me acerco, porque mis comprensiones, porque mi forma de pensar se puede ir transformando y yo puedo encontrar nuevos mensajes en el texto. Así que sí, la Biblia tiene múltiples sentidos y existen distintas formas de estudiarla, pues yo puedo encontrar esos sentidos y sacar ese mensaje que en ese momento y de la forma en la que yo me acerque, el texto me quiere hablar. Y nosotros, ¿por qué? Porque la riqueza de la Biblia no se agota con un solo método o una sola forma de leerla. Y por eso hace 8 días alguien concluyó al final que me parecía bello. Decía, "Ay, yo pensé que esto de exégesis, de hermenéutica, que estas herramientas eran solo como para estudios de adultos y no para los niños". Y claro, nosotros vamos a usar unos métodos pensando y con un enfoque de encontrar un mensaje que sea el más adecuado para nuestros niños y nuestros adolescentes, para los de nuestra familia o los de nuestra comunidad que tienen unas características particulares y que desde ahí yo les puedo dar a conocer el mensaje y la enseñanza de la escritura. Así que lo que vamos a hablar hoy y dentro de 8 días vamos a abordar los elementos que nos comparte la exégesis de una manera simplificada que podamos nosotros realmente utilizar con las herramientas que tenemos hoy en casa. Y ese va a ser el propósito, intentar explicar qué dice el texto con los siguientes elementos que vamos a empezar a desarrollar a partir de este momento.
¿sí? Entonces, dos sesiones de exégesis para explicar qué es lo que nos dice el texto. Entonces, la primera herramienta es la delimitación del texto. Sí, ¿a qué hace alusión este término de delimitar? Tiene que ver con que yo reconozco un término que a veces los biblistas usamos y las personas no tienen a veces la comprensión, que es la perícopa, que es un trozo de un capítulo de la Biblia que constituye una unidad narrativa o una porción mínima de un texto que tiene un sentido propio, por ejemplo, o una parábola o un relato de curación. En algunos textos es más sencillo porque dice, y bueno, y Jesús pasó a la otra orilla y se le acercó un hombre. Ah, bueno, o sea, ya me está poniendo el inicio de una nueva historia y de esa forma yo detecto que estoy arrancando un nuevo texto. Los relatos de las bienaventuranzas, bueno, como aspectos que uno fácilmente puede diferenciar. Pero en este ocurre algo y es que nosotros debemos tener presente que los capítulos y los versículos de la Biblia fueron puestos con posterioridad a su escritura. Si los textos primeros se escribieron de corrido, sin ninguna numeración. Incluso esa numeración fue muy posterior, hacia el año, primero fueron los capítulos, como en el año 1200 después de Cristo, luego fueron los versículos. Pero esos capítulos, esos versículos, pues en algún momento en la historia unos personajes se sintieron animados para hacer mejores búsquedas más fáciles dentro de la Biblia, a poner capítulos y versículos, pero no todos quedaron de una manera tan precisa. Hoy que tenemos tantas herramientas para hacer análisis de texto, nos damos cuenta que algunos capítulos y algunos versículos, por ejemplo, interrumpen un relato. Ese numerito hace que nosotros perdamos la secuencia narrativa o lo que se viene hablando sobre el texto, porque como nos cambia o de capítulo, nos cambia el versículo y perdemos la idea. Así que cuando hacemos análisis de texto, tenemos que olvidarnos un poquito de los números como vienen en nuestras Biblias y hacer una lectura más amplia para entender si yo, donde estoy estableciendo que inicia el texto, es el lugar adecuado y también dónde termina el texto en estudio, ¿sí? Ese detalle, o por ejemplo, puede suceder también que yo esté analizando un texto muy amplio y si estoy con un grupo de niños, pues yo no puedo con ellos analizar un texto de 40 versículos, porque no voy a lograr, un texto de 40 versículos va a abordar muchos temas. Así que si yo estoy con un grupo de niños, necesito enfocar la atención en un tema y eso implica que yo necesito recortar esa narración enfocándome en el aspecto que necesito resaltar con el mensaje que se quiere llegar a transmitir a este público específico, que en este caso sería un grupo de niños. Así que, ¿cómo nosotros hacemos esa delimitación? Primero, hacemos uso del sentido común y es que leemos el texto bíblico en varias traducciones y vemos dónde es que están esas marcas de cambios de temas para decir, miren, mi texto en análisis empieza aquí y termina aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta si existe un cambio de lugar, un cambio de personajes, un cambio temporal, ¿sí? Y al siguiente día, bueno, ya me está situando en una porción bíblica distinta, o un cambio de tema, ¿sí? Eso pasa más en donde hay discursos, que es un poquito más difícil hacer la delimitación del texto. Pero quisiera que con un ejemplo de la lectura que ustedes están realizando, de la obligatoria, que nos lleva a hacer un análisis del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, sobre la historia de Naamán, hablemos de esto de la delimitación, que en este caso, en esa lectura que ustedes están haciendo del ejercicio de hermenéutica bíblica que se realizó, ella hace una delimitación pensando precisamente en el grupo al que se está dirigiendo. Entonces, vamos, si quieren, por favor, al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5.
Y vamos a estar hablando de esta historia porque, como les decía yo hace 8 días, una de las herramientas para usar en los grupos con niños es leer historias donde los niños o adolescentes sean los protagonistas. Y este es uno de esos casos. Entonces, si ustedes ven, en el libro de Reyes se nos vienen narrando varios eventos que está realizando el profeta Eliseo. Sí, dice que empiezan a narrarse algunos milagros de Eliseo con la viuda, con la tsunamita, y cada una de esas narraciones entonces empieza a uno a detectar dónde inicia mi texto y dónde termina. En este caso específicamente, si ustedes ya están ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, miren que en los versículos anteriores, si yo vengo leyendo el texto, pues encuentro que el profeta está interactuando con otros personajes. Y ahí donde se marcó el inicio, el capítulo 5, el versículo 1, me pone el nombre de un personaje que antes no me estaba hablando sobre él. Dice Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era un hombre notable y muy estimado por su señor, por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram. Entonces, sabemos que aquí, ¿qué hay? Por ejemplo, en lo que veníamos, un cambio de personaje, porque la temática venía hablando solo de Eliseo y de su interacción con otros personajes, pero acá entonces me cambia el personaje y me empieza a hablar de Naamán. Así que ahí noto que hay una diferencia, ¿sí? Que cambia el personaje y que ahí inicia una pericopa. Y si ustedes observan, todo el capítulo 5 empezaron a narrar toda esta situación de Naamán y dice por allí hasta el versículo 27, la lepra de Naamán se pagará, perdón, se pegará a ti y a tus descendientes para siempre, que Gehazi salió de la presencia con lepra, como se blanquea con la nieve. O sea, miren cuál es la temática. Hay una temática, es, bueno, uno, el cambio de personajes y el segundo es un personaje que tiene lepra. Y una persona inicia con lepra y termina su lepra en el relato, que ahora lo vamos a detallar, y finalmente la lepra vuelve a ser el tema con el que termina este texto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que en este caso, digamos, estuvo bien la forma en la que se ubicaron los capítulos y versículos, porque después dice, los capítulos 6 ya del segundo libro de Reyes, los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo, mira, el lugar en que residimos bajo tu dirección es demasiado estrecho para nosotros, o sea, ya nos cambió de tema y de personajes, porque aquí ya empiezan a hablar es los discípulos de los profetas. Así que notamos que todo el capítulo 5 está narrando específicamente es la historia de Naamán. Pero este es el caso en el que en un grupo de niños sería un pasaje bastante extenso. Y porque hay distintas temáticas. Primero es una curación, después entonces empieza a haber ya un caso de casi de desobediencia, de lealtad, de engaño, y con una consecuencia ese engaño. Sí, hay dos temáticas dentro de todo este pasaje del capítulo 5. Y en el caso del texto que estamos leyendo ustedes en la lectura número 1, de la que deben responder unas preguntas, la autora de ese ejercicio opta por limitar el texto y dice, yo con niños no puedo abordar los 27 versículos porque además en la segunda parte la temática es un poco más confrontante y hay una consecuencia fuerte que es una persona que queda con lepra por haber cometido un engaño y también una ambición. Entonces, ella que dice, bueno, yo lo limito hasta donde se lleva a cabo como el evento donde participa la niña que nos interesa en este relato. Así que invito a alguien a que por favor lo vamos a leer hoy para tenerlo presente de ahora en adelante, porque va a ser como un texto al que vamos a hacer alusión para ir haciendo el ejercicio como de aplicación de lo que vayamos estudiando.
Entonces, alguien que por favor lea desde el versículo 1 hasta el versículo 14 de este libro. ¿Quién se anima a leer, por favor? Liz, gracias. Te escuchamos. Ah, que no la dejan como desbloquear el audio. Samara no ha podido desbloquear el audio, Liz. Dame un segundo, profe Lady. Ok, Ya, Javi, ¿tú nos puedes ayudar? Ya, ya. listo. Ya Ajá, está, Liz. ya está. Gracias. Amén. Bien, del 1 al 14 me dice, Sí, ¿no? por favor. Bien, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ujú. Hasta ahí. Entonces, vemos que ahí el relato continúa, pero que lo que estamos observando, yo puedo delimitar el texto con una intención. Y es que, miren, como hablábamos hace un momento, yo puedo acercarme a los múltiples sentidos que tiene un texto desde distintas perspectivas. La nuestra va a ser la de la niña o la muchacha, dice el texto. La muchacha que ejerce una labor fundamental y que a veces hacemos predicaciones o enseñanzas de este texto y hablamos de Eliseo, hablamos de Naamán, le damos el crédito a todos los otros y se nos olvida que ese personaje es fundamental, porque si ella no hace lo que hace siendo una muchacha en una situación de esclavitud, o sea, es una niña, hablemos niña o muchacha vulnerable, si ha sido vulnerada, ha sido esclavizada y en medio de ese contexto
busca el bienestar aún del lugar donde ella está en una situación de esclavitud. Es maravilloso, miren, si resaltamos el lugar que tiene esta joven o esta niña en el texto, le vamos a encontrar un sentido que nos va a permitir transmitir una enseñanza precisamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, viendo, miren, la actitud que ella tuvo, que es fundamental para que haya todo el desenlace de este relato con Naamán y con Eliseo. Entonces, bueno, de nuevo, era el primer punto es delimitar. Como mi interés es centrar la atención en la acción de la niña, yo decido que voy hasta el versículo 14. Yo adulto que preparo el texto no puedo desconocer que ahí no termina, que la historia es más amplia y yo puedo hacer ese análisis, pero en mi trabajo con los niños lo delimito hasta donde tengo un interés particular de hablar de la acción puntual que ejerce la niña en el relato. ¿Listo? Entonces es el primer paso. El de delimitar el texto. E insisto, sí, en la Biblia los capítulos y los versículos a veces nos cortan narraciones, entonces tenemos que a veces olvidarnos un poquito de los números que están ahí y hacer lecturas más amplias para entender exactamente cuál es la temática que yo estoy analizando y desde dónde inicia hasta dónde termina. El segundo elemento, la segunda herramienta, que esta sí es un poco más amplia, es la de los contextos. Y yo creo que ya muchas veces nos empezamos a ser conscientes de la necesidad de comprender mejor los contextos de los textos bíblicos. Así que para nuestro ejercicio vamos a intentar dar respuesta a esos contextos de qué ocurrió, quién lo hizo, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió. ¿Sí? ¿Cuándo quedó por escrito? No solo cuándo ocurrió, cuándo quedó por escrito, qué estaba pasando en ese momento. ¿Sí? Son muchas las preguntas que van a surgir cuando nosotros vamos a intentar dar respuesta a este tema de los contextos. Y vamos a hablar en nuestras herramientas en este diplomado de tres grandes contextos que podemos encontrar al analizar un pasaje bíblico o una perícopa, como ahora lo mencionábamos. Y es, en primer lugar, el contexto histórico. Sí, el que nos narra exactamente el acontecimiento que estamos leyendo. Sí, ¿qué está diciendo el texto exactamente? Así que intentamos descubrir el ambiente social, cultural, religioso, económico del hecho descrito. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo alrededor de ese texto que yo estoy leyendo? Antiguo Testamento. Si leo Génesis es distinto a lo que leo en Reyes, es distinto a lo que leo luego en un evangelio y es distinto a lo que leo en Pablo. ¿Sí? El ambiente social, cultural, religioso, económico va a ser diferente. Y yo debo tener presente ese ambiente a la hora de empezar ese análisis de un texto. Vamos a hablar, ahorita vamos a desarrollar cada uno de estos contextos, por ahora los voy a mencionar. El contexto también del autor y la comunidad, porque los textos bíblicos, ningún texto, casi ninguno, se escribe exactamente en el momento en el que están sucediendo los hechos. Sabemos que la Biblia se caracteriza porque hubo un momento muy amplio en que la transmisión de los acontecimientos se dio de forma oral, lo que llamamos los relatos orales. Así que por mucho tiempo existieron fue relatos orales que en otro momento se pusieron por escrito. Si, por ejemplo, estudiamos los textos del Génesis o los textos del Pentateuco o este que vamos a estudiar del libro de Reyes, vamos a darnos cuenta que hubo una transmisión oral, algunas cosas que se iban poniendo por escrito, pero más o menos se habla que por muy temprano que se empezara a escribir, habría sido por ahí en el siglo XIX antes de Cristo. Eso implica que todos los acontecimientos, que eso es más o menos en la época del rey David y después de eso, pero incluso en esa época fue muy poco. La gran mayoría de escritos se redactan
en el tiempo del exilio y el posexilio, que es más o menos siglo quinto, siglo sexto, siglo quinto antes de Cristo. Así que claro, ha pasado un periodo de tiempo muy amplio entre los acontecimientos y cuando se ponen por escrito. Pasa igualito en el Nuevo Testamento. Decimos que el acontecimiento de Jesús, su encarnación y su vida pública se da, digamos, ese ministerio público alrededor de los años 30, pero los evangelios se escriben con posterioridad. Pablo escribe después. Sí, todo, bueno, Pablo quizás es ese ejemplo de algunas de sus cartas que se fueron escribiendo en el mismo escribe, sí, esas cartas y se habla de un contexto exactamente el momento en el que las escribe. Otros textos responden a otro momento, ¿sí? Y ese otro momento implica que nosotros debemos tener presente qué está viviendo ese autor o esa comunidad en el momento en el que se escribe el texto. Son situaciones concretas en las que se escribe ese mundo y la cultura del autor. Si yo les digo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la mayoría de textos se escriben en el exilio, están viviendo un momento muy doloroso. Han perdido todas las promesas que se les habían dado de una tierra, del templo, de una ciudad, todo lo que ellos habían alcanzado hasta ese momento lo van a perder. Así que bajo ese contexto de dolor, de pérdida, de sufrimiento y de necesidad de tener una nueva identidad como pueblo en el exilio, van a empezar a traer todas esas historias que oralmente se les habían transmitido y las van a poner por escrito. Pero claro, ya en ese momento que ponen por escrito, pues hay una experiencia personal de ese autor o de esa comunidad que también se ve reflejada en el texto. Sí, ese es el segundo contexto que debemos tener presente. El hecho que nos está narrando, por ejemplo, el éxodo, la salida de Egipto, ese es el contexto histórico, sí, empezamos a ver, bueno, cuál era ese ambiente, qué estaba ocurriendo, por qué eran esclavos, cómo era esa experiencia de esclavitud, qué pasó, salieron, bueno, todo lo que empezamos a indagar del contexto de ese acontecimiento. Pero luego entendemos que esos textos se escribieron por allá en el tiempo del exilio y es un momento donde han perdido todo lo que en ese momento se prometió, lo que se estableció en esa alianza. Entonces, claro, es un momento de confrontación y eso se ve reflejado en los escritos, porque es lo que la experiencia de quien está escribiendo se ve reflejada allí en las historias que nos empieza a dejar por escrito que había sido transmitida de una forma oral previamente. Y también vamos a hablar de un tercer contexto, es el contexto literario. En este contexto se analiza el pasaje bíblico dentro del libro que se encuentra. ¿Cómo encaja el pasaje dentro del panorama completo? Sí, ¿por qué en este ciclo de Eliseo que nos está contando varias historias, nos incluye una donde una muchacha, una niña, va a ser protagonista, aunque nosotros poco la destaquemos, pero toda la acción del relato proviene de lo que ella hizo. ¿Y por qué nos cuenta y qué está pasando? ¿Con qué fin? ¿Sí? Está contándonos varios aspectos de Eliseo y en un momento nos narra esto en específico. Así que empezamos a analizarlo ya este relato, este pasaje dentro del libro completo que yo estoy leyendo. Y ese sería el tercer contexto. Estos son los tres contextos que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, ahora sí. Bueno, otro ejemplito para poder analizarlo mejor y ya vamos a empezar a detallar cada uno de los contextos, cómo lo vamos a estudiar. Acá tenía precisamente un ejemplo del Éxodo, donde menciona que el pueblo está viviendo una experiencia de sufrimiento. Les voy a leer rápidamente lo que dice ahí en Éxodo 2, en los versículos 23 al 25, dice, durante un largo periodo
perdón, este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Y Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se fijó en los israelitas y les reconoció. Entonces nos está narrando un acontecimiento. Dice que empezamos a pensar, bueno, ¿por qué estaban los israelitas en Egipto? Entonces ahí empezamos a ir para atrás. Recordemos que José terminó allí y que en un momento de hambruna toda su familia se dirigió, después de restablecer todas esas relaciones y esos vínculos entre ellos, la familia llegó y se estableció allí en Egipto y pasó un largo periodo de tiempo y dice que murió el rey de Egipto y los israelitas se vieron sometidos a una servidumbre y se quejaban y clamaban. Entonces, claro, yo empiezo a indagar lo que ocurrió ahí, ¿sí? ¿Por qué estaban ahí los israelitas? ¿Cómo era un contexto de esclavitud? Que entendemos cómo funcionaba el imperio egipcio en ese momento, esas pesadas cargas y esos trabajos forzados a los que sometían a estos pueblos. Entonces, ya ahí empiezo a tener un montón de información sobre ese hecho. Pero tengo presente que es en el posexilio donde se escribe este libro del Éxodo y que también entonces responde a un momento donde el pueblo está sufriendo o ha sufrido y sienten esa identificación con la necesidad de clamar a Dios para que Dios responda también a su experiencia de opresión y dolor en ese momento. ¿Sí ven? Entonces, uno es el hecho, otro es el contexto del autor y finalmente el literario. ¿Cómo entiendo Éxodo 2 dentro del libro del Éxodo, perdón, el capítulo 2 dentro del Éxodo y a su vez dentro del Pentateuco? Como el Pentateuco, miren, tengo que ir atrás al libro de Génesis para entender por qué los israelitas estaban en Egipto y después entender que hay un desenlace, una experiencia de libertad a través pues del liderazgo de Moisés y el establecimiento de la alianza y bueno, todo lo que ocurre después. Yo por lo menos debo tener un panorama general para poder hacer la interpretación de ese texto. Y ocurre exactamente igual en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos acá en el capítulo 17 de Juan, otro ejemplo de cómo me está narrando unas palabras de Jesús, en este caso del capítulo 17 encontramos la oración de Jesús, una oración hermosa donde Él ora por nosotros. Bueno, nos sentimos nosotros ahí identificados, Él habla de los suyos. Entonces, en este caso, yo tengo que empezar a indagar. Bueno, algo que en los estudios bíblicos hablamos del Jesús histórico. Y entonces vemos cómo Jesús, hay estudios amplios donde se habla de la oración de Jesús, de cómo él oraba, de cuáles eran sus prácticas y empezamos a hacer un análisis de cada uno de estos textos. Y luego entonces está el contexto del autor y de la comunidad. Entonces empiezo yo a estudiar que este texto lo escribe una comunidad que denominamos la comunidad joánica. Y empezó a pensar en cuál fue su autor, en qué momento se escribe, qué circunstancias estaban viviendo, para también entender que allí se ve reflejado esa experiencia de una comunidad que deja como testimonio esta oración que Jesús realiza por los suyos. Y finalmente, entonces yo tengo que también entender cómo está el capítulo 17 de Juan dentro del contexto de todo el Evangelio, qué se está narrando antes, qué se está narrando después. Hablamos que literariamente, por ejemplo, Juan se divide entre los libros de los signos, el libro de la gloria, y entonces empezamos a estudiar y entender, acá se está dando a conocer algunos rasgos de Jesús. Y eso, miren, pareciera mucho y muy difícil, pero tenemos cómo, ya se los voy a indicar, cómo nosotros vamos a ir acercándonos a estos tres contextos, que es el histórico, el de la comunidad y el literario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran mencionar o preguntar?
o seguimos profundizando a ver si van surgiendo. Listo, entonces continuemos y ahorita con el ejemplo les invito a que participemos para seguir indagando sobre nuestro caso, que es el segundo libro de Reyes en el capítulo 5. Entonces, en el contexto histórico, cuando hablamos de contexto histórico, es aquello que intentamos reconstruir a partir de los datos bíblicos, usando algo que en las ciencias bíblicas se denominan los métodos histórico-críticos, que lo que nos invita es a esa comprensión que tenía el pueblo hebreo de su historia y que buscaba el significado de esos acontecimientos, su interpretación y no la exactitud de los mismos. Los relatos bíblicos no son relatos con un interés 100% histórico, sino tiene más bien algo que se denomina como una historia teologizada, ¿sí? O sea, es el interés de contarnos su experiencia de Dios en medio de un acontecimiento histórico que el pueblo vivió. Un ejemplo para nosotros. Una cosa es lo que se narra de la pandemia que vivimos hace unos años. Otra es la que ustedes y yo podemos hablar de cuál fue nuestra experiencia de Dios, de cómo entendimos que Dios nos acompañó en medio de ese acontecimiento histórico que fue la pandemia. Y seguramente muchos vamos a empezar a contar que tal vez al inicio tuvimos miedo, pero después nos sentimos acompañados por el Señor, que vimos el sufrimiento del otro, que pudimos acompañar, que fuimos consuelo para quienes estaban viviendo una situación difícil o que tal vez en nuestras familias vimos alguna situación que tuvimos que enfrentar directamente y el Señor nos asistió, ¿sí? Como yo desde mi perspectiva de fe, entiendo que Dios intervino en ese momento de la historia y así es que se narra la Biblia, ¿sí? No nos está contando el hecho en sí con miles de detalles, sino la comprensión y la experiencia de Dios en medio de una circunstancia que vive el pueblo. Por eso algunos detalles tal vez no son exactamente precisos en la intención de serlo, ¿sí? No es su propósito a nivel histórico, sino más bien de la experiencia de Dios en medio de un acontecimiento histórico. Y estos estudios pues se apoyan en otras ciencias, en la arqueología, en la sociología, en la antropología, en la historia antigua, para poder entender mucho mejor qué era lo que pasaba en este tiempo. ¿Y cómo se ha hecho? Miren, hay como tres grandes temas que se estudian a nivel de ciencias bíblicas, que lo que yo voy a hacer es contarles un gran panorama que, como les decía hace un momento, ustedes pueden acceder en la medida en que se inscriban, que sigan estudiando estos diplomados, que se animen a continuar con el estudio bíblico. Pero estos son los tres grandes temas que uno empieza a estudiar y a profundizar cuando estudia pues ciencias bíblicas o esas profundizaciones para la comprensión de la Biblia. Uno es lo que tiene que ver con todo el Antiguo Testamento, que son las etapas fundamentales de la historia crítica de Israel. Esto que tiene que, pues es el desenlace de la historia, de cómo uno va comprendiendo que todo empezó con la época patriarcal, luego se nos narra la salida de Egipto y la marcha hacia la tierra prometida, una época de conquista en la que se vivía en una sociedad tribal y de jueces, que luego ocurrió un acontecimiento y es que el pueblo pide un rey, como otros pueblos lo tenían, y entonces surge una institución nueva que es la monarquía dentro de esta sociedad hebrea, con tres grandes reyes que inicialmente em, empiezan con esta institución, que son Saúl, David y Salomón, y luego entonces se divide el corazón del hombre, el hijo de Salomón, Roboam, con uno de los siervos de Salomón, que es Jeroboam, en un contexto de impuestos, de opresión, de abuso muchas veces de la sociedad, de no escuchar sus quejas, y termina en una experiencia de división. Entonces ahí hablamos que queda Israel dividida en el reino del norte, el reino del sur, que el Reino del Norte tiene una experiencia hasta el año 721, que hay una destrucción en Asiria, y luego el Reino del Sur
permanece durante unos años más hasta que finalmente también es destruido por otro imperio, que es Babilonia, que se vio una experiencia del exilio donde se los llevan a la gran mayoría, no a todos, pero a muchos de ellos, a los personajes como más sí, representativos del pueblo, a vivir en Babilonia y en medio de toda esa experiencia de mucho sufrimiento, dolor, de repensarse, hay toda una renovación de la experiencia del judaísmo y que después se les permite regresar, reconstruir el templo que había sido destruido previamente, con el amparo del imperio persa, pero también con unas condiciones que no eran del todo favorables. Todo esto nos los narran Esdras y Nehemías. Y que finalmente, después del imperio persa, hay un tiempo de dominio del imperio griego o helenista, que se da hasta el año 63 antes de Cristo, antes de que empiece la dominación del imperio romano, que es el que gobierna cuando Jesús se encarna. Entonces, claro, miren, todo esto es estos son los títulos de una amplia posibilidad de estudiar cada una de estas temáticas. ¿Para dónde vamos con esto? Si yo estoy estudiando el segundo libro de Reyes, capítulo 5, entonces me tengo que ubicar en un momento de esta historia para poder solucionar, bueno, cuál es el contexto histórico. Entonces sé que Eliseo estuvo en la etapa de la monarquía y fue un profeta del reino del norte. Entonces ya me empiezo a ubicar. Si ustedes ven en estas, bueno, yo ya me estoy ubicando en el numeral 6 que dice el reino de Israel en el reino del norte. Ok, o sea que en este periodo fue que él ejerció esa labor profética y que esa labor profética tuvo unas características. Entonces yo ahí podría, además de ubicarme y saber, bueno, ya el reino estaba dividido, la monarquía y la profecía iban como de la mano, porque muchas veces los profetas la labor que ejercieron fue precisamente cuestionar cuando los reyes faltaban a esa alianza con Yahvé, a la ley de Yahvé, y entonces empezaba a ser esa voz que les hacía intentar por lo menos entrar en razón de la falta que estaban cometiendo contra Dios y contra el pueblo. Bueno, yo ya me voy ubicando y quién era un profeta y cómo ejercían esos llamados y porque entonces de Eliseo se narra que busca el bienestar de las personas. Porque antes, si yo ya leí antecitos de la historia de Naamán, ya Eliseo, y si digo Elías, también, qué interesante, o sea, el profetismo también tiene que ver con la búsqueda de bienestar del otro. Y por allá eso me resuena que por eso a Jesús también le decían que era profeta y miren que el profetismo tiene que ver con esa búsqueda de bienestar. Y este texto en particular me está hablando de una búsqueda de bienestar que todo ocurre por una niña que habla de ese profeta incluso en un contexto de opresión. Después de que ella ha sido llevada a otro lugar, a ser sierva, a ser esclava, y en ese contexto de opresión, ella también es partícipe de una búsqueda de bienestar. Miren qué interesante, ¿sí? Ya con estos datos yo voy ampliando lo que puedo llegar a comprender sobre el texto que estoy estudiando. Entonces, esto si fuese un texto que yo estoy analizando del Antiguo Testamento. Los estudios bíblicos de esto, miren, libros, fuentes, mucha información que se puede profundizar. Ahorita les voy a dar algunas que ustedes pues podrían usar. Hay un segundo tema, esto para los textos del Antiguo. Ahora sí yo estoy estudiando algo de los evangelios en las ciencias bíblicas. Se han hecho muchas profundizaciones sobre el Jesús histórico para entender cómo fue la vida de Jesús. Sí, planteémonos ahora un ejemplo en el Nuevo Testamento. Otra niña, por ejemplo, la hija de Jairo. Entonces Jesús dice que estaba cerca al lago y que había un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo.
y que su hijita estaba agonizando, estaba agonizando. ¡Ay, qué interesante! O sea, que Jesús, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿Con quién andaba? Ay, que con Pedro, Santiago y Juan, solo a ellos se los quiso llevar a la casa de Jairo. ¿Por qué? Porque en la casa, ¿cómo actúa Jesús? Jesús la toca. Ay, Jesús ya había tocado a otros antes. Si yo empiezo a tener mucha mejor comprensión de qué está ocurriendo y cómo es que Jesús va actuando, y hay pues muchas fuentes de información que nos ayudan a descubrir todos esos detalles de la vida de Jesús, de los grupos religiosos del siglo primero. Ah, me dice Jairo, el jefe de la sinagoga. Ay, que era una sinagoga y qué hacían. Y en todos los lugares había sinagoga. ¿Y por qué él siendo jefe de la sinagoga se postra? Eso es raro. Él no debería hacerlo, porque Jesús hasta ahí es solo un maestro. Jesús, hasta ese momento es un maestro. Y como un jefe, o sea, una autoridad religiosa, se está postrando a los pies de alguien que es solo un maestro. O sea, mire, está dejando su rango de jefe y se postra siendo solo un padre. Ay, qué interesante, sí, porque un jefe de la sinagoga no debería haber hecho eso, pero lo hizo. Cuando yo entiendo eso, encuentro más elementos en el texto. ¿Qué grupos sociales existían en el siglo primero? Entonces hablamos de los publicanos, tenemos, bueno, en los religiosos tenemos a los fariseos, a los escribas, a los esenios que también tenían una experiencia religiosa, tenemos los sacerdotes, los levitas, y yo poder entender cada uno de esos grupos. En los sociales, los publicanos, teníamos por ejemplo, también pues todo lo que era considerado, los comerciantes, los enfermos, cómo eran considerados las personas pecadoras, los impuros, ¿sí? Cada uno de estos grupos, las mujeres, cómo se entendían en el siglo primero, los niños, cómo se entendían. La última lectura que ustedes tienen en la plataforma habla de cómo eran comprendidos los niños dentro de la Sagrada Escritura. Sí, sí, ya empiezo a tener una mejor comprensión y entender un niño no tenía ningún valor. Un niño era insignificante, por eso muchas veces fueron vulnerados. Por eso no encontramos tantas historias de niños, porque los niños no tenían valor en esta época. Y por eso cuando Jesús les dice, dejen que vengan, miren, eso está rompiendo todas las costumbres de la época de cómo era un niño tratado y es maravilloso. Pero si yo desconozco que es que los niños eran insignificantes, pues no le encuentro todo el valor que tiene ese texto cuando Jesús les dice que vengan. ¿Cuál era la situación política y económica? Entonces, la opresión del Imperio Romano, la imposición de impuestos, la pobreza que se vivía en Galilea, donde Jesús inicia su vida ministerial, em, era una situación de pobreza muy, muy difícil. O sea, la gran mayoría de personas eran pobres, muy vulnerables. ¿Cómo era la geografía? Si me dice Jesús se fue de Galilea, caminó a Samaria, ¿eso qué significa? ¿Sí? Que pasa por Samaria y le piden cosas y él no las hace. O sea, ¿eso qué implica? ¿Sí? ¿Qué implica que una mujer le hable, que se siente a su lado, que Jesús le hable de distintos lugares de adoración? O sea, se necesita conocer un poquito más para poder entender mejor esos textos. Las distintas instituciones de la época, el Sanedrín, el templo, los sacrificios, todo eso que significaba, las costumbres culturales de la época y la influencia de otros pueblos. Todo esto tiene que ver con el análisis principalmente de los evangelios. Si yo tengo más información sobre estos temas, voy a poder comprender mucho mejor los textos. Y un tercer tema que me abre a estos estudios del contexto histórico son los estudios de las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Ya lo que voy a estudiar a partir de, bueno, desde los evangelios de quien los escribe y además de todas las cartas de Pablo y las católicas, Apocalipsis, todo lo que está después. Entonces, de esto se ha venido estudiando que, bueno, hay una primera etapa de los estudios de las primeras comunidades cristianas que se da desde el ministerio de Jesús hasta la primera guerra judía, que es el año 70,
y que es un movimiento de regeneración dentro de un sistema, el judío, o sea, que inicialmente las comunidades surgen dentro de estos contextos muy vinculadas al judaísmo, que después de la destrucción del templo hay una segunda etapa, es en la que se escriben la mayoría de textos del Nuevo Testamento, entre el año 70 y el 110. Entonces, hoy en día hay muchos estudios, investigaciones para comprender qué estaban viviendo en ese momento esas comunidades. Había una opresión del Imperio Romano y persecución por ser cristianos. Había también ya una separación de quienes habían nacido en el judaísmo y habían aceptado a Jesús como Mesías, pero se empiezan ya a desvincular y ya dejan de ser parte de la sinagoga. Entonces, entender que en ese momento hay una ruptura y eso se ve reflejado en las cartas, tanto en las católicas como en las paulinas. Y si yo empiezo a comprender lo que está ocurriendo, sí, ¿por qué Corinto? ¿Por qué Filipenses? ¿Qué pasaba allí? ¿Qué estaba sucediendo en Roma? Todo ese contexto, claro, me va a dar mucha más información y claridad para comprender el texto. Y tenemos otras dos etapas, la tercera y la cuarta, donde sí ya es la experiencia que se vive posterior a los escritos del Nuevo Testamento, que por lo general pues estas no se abordan de una manera tan directa en los estudios de la Biblia, pero sí pues de lo que pasa después en esas primeras comunidades cristianas. Así que, para ya concluir, o sea, son tres momentos que nosotros tenemos de mucha información para entender mejor los contextos históricos en los que se escriben los textos bíblicos. Pero ya para puntualizar, esto era lo que les decía, cuando ustedes ya estén haciendo un análisis del texto en estudio, van a remitirse acá y van a decir, bueno, ¿qué acontecimientos se está narrando? ¿Cuál es la temática que se está abordando? Y vamos a empezar a identificar conceptos, imágenes, motivos tradicionales que aparecen en el texto. Por ejemplo, si necesito aclarar quién es un publicano, un centurión, un profeta, qué es la Pascua, así, ¿qué tema me está abordando? Así que a la luz del segundo libro de Reyes de la historia de Naamán con Eliseo y la joven, ¿qué podríamos responder ustedes que se animan con la información que tienen hasta el momento para poder responder qué acontecimientos se está narrando? ¿Qué temática es la que está abordando este pasaje? ¿Qué dirían ustedes? Anímense a participar. No hay respuestas buenas, malas. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y de construcción pues de un mejor análisis de los textos. Entonces, ¿quién se anima? ¿Qué dirían? ¿Qué se está narrando en este pasaje bíblico? Es como un contexto histórico, ¿no? Pero ¿cuál es el acontecimiento de la historia de Naamán con la muchacha y Eliseo? ¿Qué está narrando? ¿Cuál es la temática exactamente que está abordando? Bueno, la lepra, pero la lepra con un propósito. De curas. Bueno, por aquí alguien levantó la mano. Mónica. Es por parte del poder de Dios a través del milagro de Chanamán. Bueno, entonces, sí, el propósito es narrar una curación, ¿cierto? Dice, ahí se me perdió por aquí, Mónica, el poder de Dios, o sea, manifestar la acción de Dios sobre la vida de Naamán, ¿cierto? Liz, ¿qué dices tú y Patricia luego? Sí, profesora, lo que está revisando es que quizá lo que puede entender ahorita en estos 14 versículos es que Eliseo le recalca algo muy bien al rey de Israel, que le dice, es como para que se dé a conocer que Dios no solamente es de Israel, sino hacia afuera. Entonces, creo que me parece muy importante porque leyendo hacia atrás, Eliseo es un profeta de Israel y está haciendo sus acciones en Israel,
más para afuera su fama se está extendiendo y lo ideal sería mostrar que realmente Dios es rey, Dios de todos, ¿no? Algo así, por ahí voy entendiendo un poco la lectura. Muy bien, súper, muy bien, Liz. Por ahí es, porque hasta ahora se ha visto esa manifestación para un pueblo exclusivo, pero nómbrenme a la niña, pero por la acción de una niña que reconoce que aún quienes la tienen en una situación de opresión pueden obtener ese favor de Dios. Y ella es la protagonista, porque si ella no dice que hay un profeta que lo puede sanar, no ocurre nada. Pero por ahí es, Liz. Muy bien, alguien también lo escribió acá en el chat. Decía, por obediencia a Dios, la sanidad de un extranjero. Claro, es un extranjero por la fe. Y miren quién tiene la fe inicial y quién tiene la bondad inicial. La Patricia, Ever y luego Tichi. Bueno, querida profesora, ya usted tomó las palabras que iba yo a enfatizar y a destacar, pero es maravilloso cómo Dios puede usar a una persona que, digamos, estaba en una posición vulnerable, en una posición de tanta humildad como esa muchachita hermosa que tuvo la valentía y la fe suficiente para animar a sus amos, ¿no? Sabiendo en el Dios en quien ella creía. Y entonces tener esa fe tan grande de que su Dios, su poderoso Dios, también podía sanar al rey, ¿verdad? Sanar a Naamán. Eso es maravilloso. Entonces, esto me lleva a pensar cómo en los niños o en los adolescentes, porque realmente no sabemos qué edad exactamente tenía esta muchachita, pero cómo en ellos también puede crecer ese fuego espiritual de su vivencia personal con Dios. Y a veces nosotros cometemos el error de menospreciar la comunión que pueda tener un niño o un adolescente. Y la palabra nos dice, cuando la palabra es tan clara, que nadie debe estimar en poco la juventud de nadie. Cuando Dios quiere usar a una persona, no interesa su estatus social, no interesa su edad. Dios solamente anda buscando personas llenas de fe que estén dispuestas a creer en Él con todo su corazón. Dios los bendiga, hermana. Gracias, Patricia, por supuesto. Por ahí va, voy a leer por acá antes de darle la palabra a Iber también. Dice en el chat, la gracia y misericordia de Dios para otras personas extranjeras y cómo Dios usa a una niña y al profeta, claro, al profeta, y ahorita vamos a enfocar también la acción del profeta, pero que todo ese primer gesto de fe y misericordia parte de la niña. La muchacha ofrece un ejemplo impresionante de la importancia de vencer el miedo, miren, y conducir al otro al Señor, incluso siendo ella víctima, ¿sí? Es impresionante cómo se sobrepone, porque uno a veces cuando está en la posición de víctima y tiene a su victimario enfrente, pues desearle el bien es difícil, pero ella lo hace y se pone como un ejemplo. Y porque miren, los niños pueden superar esas cosas, la actitud del niño puede superar ese contexto en el que está de vulnerabilidad, porque entiende que el bienestar debe ser para todos y que al ver la situación de Naamán, él puede obtener ese bienestar dentro de lo que ella ha visto que puede suceder a través de la acción del profeta. Es muy bello. Eiber. Tiene toda la razón, profe, en cuanto a eso que está hablando de la niña, porque lógicamente en el contexto en el que están viviendo es un contexto de esclavitud, de opresión, de dolor, pero el amor ayuda a sanar. Ahora, yo me quedo con algo y es que, o sea, ¿cómo había sido impactada esta muchacha por la vida del profeta? ¿Algo había visto en ella, en su familia? ¿Algo había acontecido que la había marcado para toda la vida? Que ella pudo ofrecer esta oportunidad, incluso no solamente el caso de ella, sino que aquí vemos dos partes que son vulnerables en el contexto en el que se escribe, la muchacha y la mujer de Naamán, porque incluso ella es muy sabia, ella no va directamente a Naamán, ella va a la mujer de Naamán, Ujú. porque ella sabía que si se iba directamente a Naamán, lógicamente esto lo dirige Dios, ¿no? Pero si ella se va directamente a Naamán, de seguro la hubiera maltratado, la hubiera recriminado, la hubiera, ¿qué vienes a hablar tú?
pero ella se va a la mujer y la mujer de Naamán también, esa mujer tiene esa capacidad, que la mujer tiene la capacidad de hablarle al hombre y ella sabe, Dios la inspira para acercarse a la mujer y que ella se acerque a Naamán. Entonces, dos personas que en aquella época eran vulnerables, pero que a través de las dos, tanto la muchacha como la mujer, que ni siquiera eran contadas, pudieron ser útiles para la sanidad de un hombre leproso que era, la Biblia dice que era orgulloso, que era altivo, que era un hombre preeminente, era un hombre importante, era un hombre rico, pero que no importando su situación, tenía una gran necesidad que solo Dios la podía hacer y que esa muchacha había sido impactada. Ella quedó tan marcada que no se le había olvidado que a distancias, a kilómetros, había un hombre de Dios que podía hacer algo a través del profeta, del general, de su amo. Ujú. Gracias. Gracias, David, por resaltar eso, porque miren cómo ella, claro, es mujer, es joven, no sabemos cuántos años, pero dice muchacha el texto, o sea, es una mujer joven, pues si se dirige directamente, pues va a seguir menospreciada, o sea, es esclava, es mujer y es joven, tiene todo para perder, pero busca la forma en la que considere que el mensaje puede llegar y es a través de su esposo. Entonces, excelente también resaltar ese detalle, fue muy chévere, David. Gracias. Liz. Sí, profesora, si me permite una intervención más, eso es justo lo que el hermano Elber estaba mencionando, me hizo recordar bastante también a la participación de Miriam, la hermana de Moisés, justamente para que esta niña, ¿no? Estando también Israel, el pueblo hebreo, en una condición de esclavitud y de riesgo de vida, si es que te acercabas libremente ¿no? ante un egipcio y más aún de gente de autoridad, se atrevió a acercarse a la hermana del faraón y ofrecer justamente una nodriza para que calme el llanto del niño, ¿no? Y Ujú. muy lista ella, pues se la lleva a su mamá, pues, ¿no? O sea, justamente a quien le dio a luz a Moisés. Y yo digo, ¿cómo es que ciertamente, o sea, hay un propósito, el protagonismo se va para otro lado, pero nos muestra la historia que siempre hay alguien, un personaje tan pequeño que es crucial para que se continúe o se dé justamente el camino hacia lo que el Señor quiere resaltar, ¿no? Pero siempre mostrando el detalle, ¿no? Y me hizo recordar claramente a esta niña, a Miriam. Ujú. Ah, mire, muy bien. Esto es lo que debemos hacer si, por ejemplo, estamos en un grupo con niños o con nuestros hijos, pues imagínense que el niño se siente identificado, que a través de ellos se puede hacer esta acción. Y claro, ellos van a decir, ay, sí, o sea, sí, los niños también podemos, alguno de ustedes lo resaltó, o sea, el niño también puede ser quien conduzca esa acción de Dios en la vida de otras personas. Tendríamos y podríamos seguir aclarando quién es un profeta, cuál es la acción, por qué Eliseo ya tenía ese reconocimiento, lo que Iber ahorita nos hacía pensar, o sea, qué tuvo ella que haber escuchado previamente para que tuviese tanta seguridad de que si se buscaba Eliseo iba a encontrar bienestar. Y ahí, miren, muchos elementos que van enriqueciendo el análisis de nuestro texto. Además, entonces puedo identificar elementos en el ambiente cultural, religioso, geográfico o político. Entonces podemos hablar, miren, desde la política, situaciones de opresión, de esclavitud, qué situaciones se viven hoy, o sea, sí, ahí empiezo a encontrar puentes para analizar el texto a la luz de las realidades que viven nuestros niños. A nivel religioso, como les decía, quién es un profeta, cómo actuaba. Hoy hay profetas, preguntar a algún niño, sí, hoy tenemos. Entonces, uno, teniendo en cuenta estos elementos, va empezando a pensar, bueno, qué preguntas van a poder surgir cuando estudiemos este texto. ¿Y qué elementos de algunas de estas investigaciones que acabo yo de mencionar se presentan en el texto? Entonces, bueno, yo tengo, como lo hicimos ahorita, está en una etapa crítica de la historia de Israel. Bueno, se está hablando de lo que ocurre en la monarquía, específicamente en el Reino del Norte, pero se escribe posteriormente, así que también responde a esas necesidades que están viviendo en el exilio o en el posexilio. ¿Por qué? Miren, porque en el posexilio también están en contacto con otra cultura y quizás se están enfrentando a que un extranjero también encuentre el bienestar que quiere ofrecerle este Dios de la vida que revela al pueblo de Israel. Y entonces allí empiezo a ampliar
la comprensión que tengo de este texto. Eiber. Gracias, profe. No, que estaba estudiando en base a lo que usted nos decía, como la Biblia fue escrita, que no tenía ni capítulos ni versículos. Entonces hay que mirar el contexto, que no solamente basarnos al capítulo 5, sino que se toma desde el mismo capítulo 3 hasta el capítulo 7. Son 4 capítulos del segundo libro de Reyes, donde lógicamente esto aparece dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento, Ujú. pero viene a resaltar, que creo que no se menciona más a Eliseo en sus milagros, pero comienza que Eliseo predice la victoria de Moab y de allí viene hablando acerca del aceite de la viuda, de Eliseo la tsunamita, de los milagros, beneficios de los profetas, Eliseo y Naamán, Eliseo hace flotar el hacha, que es el capítulo 6, Eliseo y los sirios, Eliseo y el sitio de Samaria, y luego el capítulo 7 ya donde, porque ya después viene a hablar de otro contexto. Entonces, ¿qué quiere resaltar? Es donde quiero llegar, el punto neurálgico aquí. ¿Qué quiere resaltarnos el escritor del Antiguo Testamento, más exactamente el escritor de Reyes? Porque eso va unido, Reyes va con Samuel, con la historia Ujú. monárquica de la nación o del contexto bíblico. ¿Qué es lo que nos quiere resaltar? Que Dios utilizó a un hombre llamado Eliseo, que Dios lo llamó, que lo dotó de un poder y de autoridad, pero que no trabajó él solo como profeta. Hubo una comunidad que Dios utilizó para trabajar en pro de ese liderazgo o de ser en la boca de Dios para la nación, demostrar que el poder de Dios estaba allí manifestándose. Gracias, profe. Súper. Muy bien, Eiber. Eso es lo que hay que hacer en esta etapa. Contexto histórico. ¿Qué hay antes, qué hay después, qué elementos? ¿Cómo entiendo mejor este pasaje? Porque en la medida en que yo tenga más elementos, claro, mejor interpretación voy a hacer de este texto. Entonces, este era nuestro primero, el contexto histórico. Por aquí nos están escribiendo. Dice, podemos ver la importancia, Giovanna dice, de Dios hacia los niños, de cómo Dios los usa y los pone como protagonistas en medio de situaciones difíciles. Y los niños que son tan sensibles, es una forma de verdad de verlo muy lindo. Los niños en su sensibilidad buscan que los demás estén bien. Dice Tichi, en resumen, la muchacha cautiva israelita en la historia de Naamán es un ejemplo de cómo una persona aparentemente insignificante y en una situación difícil puede tener un impacto importante en la vida de otros. Su testimonio y compasión hacia Naamán llevan a la búsqueda de la sanidad y son un recordatorio de cómo incluso los más marginados pueden tener un papel vital en el plan de Dios. Gracias, Tichi. Estuvo perfecto esa síntesis que hiciste de este caso. ¿Levantaste la mano de nuevo, Eiber? Sí, discúlpeme allí, sino que Tranquilo. estoy inspirado, estoy muy conectado con lo que está diciendo. Bueno, Sino genial. que no solamente lo de Segunda de Reyes 5, sino hablando en el ámbito de la niñez, sino que Dios también utiliza a Eliseo en el caso de aquella mujer que le ayuda, que arregla su casa, que tiene su hijo, y también presenta un contexto también de otro niño allí que muere. Y Ujú. luego lo encontramos con con el profeta al que él le transmite el manto, que es Elías, y que con Elías también hay una viuda con su único hijo, y que el Señor no lo deja morir de hambre, sino que manifiesta su poder, donde hay una niñez también, que es aquella viuda. Entonces, mirar que en medio de ese contexto, Dios tuvo presente a los niños. Gracias. Así es, así es. Elías, luego Eliseo, en los que viven y esos relatos ahí similares. Bueno, excelente, qué chévere. Ahí vemos otros ejemplos donde hay niños protagonistas que nos pueden de verdad servir para hacer nuestros estudios bíblicos con niños. Ahora entonces vamos con el segundo contexto, el del autor o el de la comunidad, que como les mencionaba hace un momento, trata de conocer la situación vital que está viviendo o experimentando el autor o la comunidad que está detrás de estos textos, porque muchos de estos textos surgen en un ambiente de comunidad. Y en ciencias bíblicas conocemos esto como el Sitsim Level, ¿sí? Un término para hablar de la situación vital que se está experimentando cuando se escribe. O sea, se transmite un determinado mensaje porque algo ocasiona su comunicación. Eiber nos decía, ¿por qué nos quiere contar esto en esto que se llama el ciclo de Eliseo?
¿Qué es lo que tiene como propósito darnos a conocer en ese momento? Entonces es ese algo que ocasiona la comunicación, es precisamente esa situación vital, un factor o una circunstancia concreta. No es tanto un acontecimiento, sino una experiencia que está viviendo el emisor que se quiere transmitir. Miren, si nosotros nos situamos en el tiempo del exilio, el posexilio, donde probablemente ya se ponen por escrito estos textos, nos empezamos a fijar que ellos estando en una situación de relación con extranjeros, pueden estar viviendo una situación así, donde alguien está necesitando ese encuentro de vida, de bienestar, de búsqueda de sanidad con el Dios que este pueblo conoce. Y como ellos están diciendo, miren, si aún Eliseo lo hizo en esta época y buscó esa sanidad para Naamán, pues esta comunidad que está en el exilio y por el exilio lee esto y dice, ay, qué bueno, nosotros también podemos buscar ese bienestar para estos que nos están oprimiendo en este momento, pero que nos podemos sobreponer y aún en medio de un contexto de opresión, buscar el bien para todos. Es un mensaje maravilloso. Dice entonces, es importante distinguir entre el contexto histórico, lo que está narrando exactamente en Reyes, y la situación vital de cuando se escribe el texto. Entonces, esa situación no es un acontecimiento, sino una situación concreta. Por ejemplo, persecución, hambruna, predicación o crisis. Se está aplicando entonces el término al origen de los textos, tanto orales como escritos, para intentar responder a la pregunta ¿a qué situación respondía? ¿Por qué lo está diciendo? Ahora Iber lo decía, ¿qué es lo que los motiva a escribir esto? ¿Qué es lo que motiva a escribir ese mensaje? Se observa entonces una estrecha relación entre esa situación vital, si eso que está aconteciendo, esa experiencia, y el mensaje mismo o el propósito que tiene el escritor. Ya que esta es una respuesta, o sea, si este pueblo, miren, si está siendo en este momento oprimido por otro imperio, si este pueblo está en un momento de opresión y está en una situación donde quizás ver necesidades, pero dicen, "Uy, pero yo a ellos sí les voy a hacer el bien, si ellos son los que me tienen acá, esclavo en Babilonia, ¿yo por qué voy a hacer eso? ¿O por qué le voy a hacer el bien a estas personas?" Y se escribe un texto con el fin de que se pueda entender que más allá de las diferencias políticas o religiosas, lo importante es buscar el bienestar de todos. Ese es el Dios de la vida que nosotros conocemos en la Escritura. Y se busca esa acción de misericordia y de fe, como pues es el ejemplo que tiene la niña y a su vez pues Eliseo, que es quien ejecuta la acción finalmente. Esto del contexto del autor y comunidad, por ejemplo, lo podemos ver en el Salmo 44, el versículo 12, que dice la situación muy expresamente del exilio en Babilonia. Nos has entregado como si fuéramos ovejas para el matadero. Nos has dispersado entre los paganos, entre los paganos. En consecuencia, pues todo este salmo es exílico, o sea, habla de una experiencia de opresión, de dificultad, de vulneración, porque están donde no deben estar, han dejado su tierra, han dejado lo que eran las promesas. Y entonces estamos en esa situación y por esa situación es que se expresa de esta forma de lamento, esta experiencia de dispersión de una oveja como si va hacia el matadero por el dolor que implica para ellos ese tema del exilio, ese momento de opresión. Así que la situación vital nos ayuda a comprender por qué se escribió lo que se escribió, por qué se hizo de esa manera, las circunstancias que lo ocasionaron y la situación que el autor vivía. ¿Cómo lo vamos a analizar? Verdecito, acá es donde ustedes pueden trabajar y es identificar el contexto del autor o de la comunidad que estamos estudiando en un pasaje bíblico. ¿Quién escribió el libro?
No siempre vamos a poder llegar, como dijo ahorita Iber, el autor de Reyes, porque no sabemos exactamente quién fue. Hay algunos estudios que analizan como ciertas tradiciones, especialmente en el Antiguo Testamento, es muy difícil, pero intentamos acercarnos a quién pudo haber sido o a describir cómo pudo haber sido ese autor, cuándo fue escrito. Entonces hablamos de qué hechos políticos, sociales, religiosos acontecieron en esos momentos. ¿Con qué finalidad? Ah, pues es que Pablo le escribía a Romanos con una finalidad, a Corinto con otra, y entonces, ay, ¿cuál era la situación que estaban viviendo para que él se animara? O por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Se escribe en un momento en que la comunidad también está sufriendo la opresión de Roma y tienen sitiada Jerusalén, están en medio de una guerra y en ese momento de dolor escriben Marcos. Ay, Marcos nos da una perspectiva muy, muy particular de la pasión de Jesús, en la que entiende a Jesús como el siervo sufriente de Isaías. Ah, ¿por qué? Porque si ellos le dan sentido a la muerte de Jesús, también le van a poder dar sentido a su propia experiencia de dolor y sufrimiento que están experimentando allí en el año por allá 65 después de Cristo. Ah, claro. Entonces, si ven que si yo tengo esta información, puedo entender mejor lo que el texto me quiere dar a conocer. ¿Para quién se escribió cuando yo hablo de la comunidad joania, de la comunidad de Marcos, de la comunidad de Filipo, de la comunidad de Corinto? Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Y qué mensaje Dios transmite en general en este libro a la primera comunidad destinataria? ¿Sí? ¿Cuál era ese propósito? Bueno, este es el último. Entonces, ahorita les voy a decir al final dónde podemos encontrar información. Ya de nuestro ejemplo, en el caso del contexto del autor o comunidad, ya lo he mencionado varias veces, ¿sí? Se escribe es en la etapa del posexilio con una intención de seguramente vincular la experiencia que están viviendo a este relato que se ha transmitido acerca del liceo y que ellos llegan a conocer en este tiempo. Y finalmente, nuestro tercer contexto es el contexto literario. Y el contexto literario nos permite entender este pasaje, cómo encaja en todo el libro que yo estoy leyendo. Entonces, es el conjunto del cual el texto que se estudia o cita es parte. Las palabras o frases cambian de significado según el contexto literario. Si usted, por ejemplo, yo hice ese estudio hace unos años, yo quería estudiar la fe en el Nuevo Testamento. Eso es algo muy grande, porque no es lo mismo cómo entiende la fe los tres evangelios, por ejemplo, sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a cómo se entiende en Juan. En Juan no aparece el término fe en griego, que es pistis, sino aparece es el verbo, el pisteio, que es la acción de creer, pero no está el sustantivo fe. Eso ya es una diferencia. ¿Cómo la entiende Pablo en sus cartas? ¿Cómo se entienden las católicas? ¿Sí? Solamente pensar en eso, la fe, yo la tengo que entender desde el libro que la estoy leyendo, porque cada uno, ¿cómo la entiende Hebreos? Que hace un desarrollo amplísimo sobre la fe en el capítulo 11 y 12. Claro, el Hebreos lo está entendiendo y orientando la fe desde una perspectiva distinta a la que no completamente, más bien, o sea, es que cada una de esas perspectivas complementan, enriquecen lo que es el concepto fe en el Nuevo Testamento. Pero claro, la palabra fe, si yo la estudio en los sinópticos, está vinculada a las curaciones, sí, está mucho más, sí, por tu fe has sido curada, por tu fe has sido sanada. Y Hebreos me la propone de una manera distinta, me pone ejemplos del Antiguo Testamento, la convicción de lo que se espera. Entonces, bueno, yo empiezo a analizar qué es eso que me plantea Hebreos, cómo me lo plantean los sinópticos. No es exactamente lo mismo. Nosotros a veces hacemos esto que es como una predicación temática y cogemos una categoría y creemos que en todo se analiza exactamente igual y no.
Cada uno tiene un aporte que enriquece ese concepto de fe a lo largo de la Sagrada Escritura o pues de cualquier temática que uno esté estudiando. Y lamentablemente estamos acostumbrados a leer o escuchar textos de la Biblia aislados de sus contextos literarios y en consecuencia son interpretados algunas veces según los intereses o prejuicios del que cita el texto. Lo que les digo, sí, yo no entiendo el concepto de fe en el Evangelio de Marcos y hago una generalidad sobre el texto, puedo decir cualquier cosa, pero sin entender lo que realmente el autor de Marcos me está queriendo decir. Entonces, aislado, separado de su contexto literario, un texto puede ser interpretado en un sentido marcadamente diferente de aquel que quiso comunicar su autor y que es precisamente el que le da su contexto. Cuando se escribe lógicamente una frase, un párrafo, incluso un capítulo, le sigue a otro. O sea, el autor construye todo un texto hilando cada una de sus partes. Un evangelista le pone un hilo al evangelio que uno va encontrando cuando uno se anima a leer los libros completos. A veces estamos muy acostumbrados a leer pedacitos de la Biblia, solo pedacitos y nos perdemos de estos contextos literarios que nos va llevando en una secuencia, que nos va mostrando un camino, que hay un itinerario que nosotros podemos seguir cuando leemos los textos de corrido. Y claro, entonces nos perdemos de esas secuencias que está teniendo el texto para poder ser comprendido de una mejor manera. Entonces, ese contexto literario, bueno, a ese contexto amplio, ese hilo conductor, a esa obra amplia que cuando hacemos un análisis les decimos, lean unos capítulos antes y unos capítulos después. Si no se queden solo con ese pedacito, sino lean un poco más, se le llama el contexto próximo, ¿sí? Lo que está alrededor de esa cita bíblica que yo estoy estudiando. Y también tenemos un contexto que es un poco más inmediato, en el que nos está hilando sí, el tema o la intención que tiene el narrador y entonces nosotros lo vemos como un contexto más totalitario de la obra completa. O sea, sí, una cosa es lo que está ahí cerquita al texto y otro es la obra completa del evangelista. Entonces, en la suma de esas partes de la frase, el párrafo, el capítulo, está toda la obra y el mensaje del autor. Entonces, ustedes podrán decir, ay, entonces para entender esto, para hacer una predicación de Primera de Reyes 5 del 1 al 14, ¿me voy a leer todo primer libro de Reyes? Pues porque entonces nos desilusionamos y decimos, no, pues no tengo ni el tiempo ni la posibilidad de hacer un estudio tan amplio. No, tenemos formas de hacernos un panorama general. Yo no sé ustedes qué Biblias tienen a la mano, pero sí les invito a poder obtener una Biblia de estudio, ¿sí? Cualquiera que sea de las que ustedes pues tengan acceso a conseguir, pero una Biblia de estudio que tenga introducciones y que tenga buenos pie de páginas, les da toda esta información que hemos venido dialogando. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la forma de acceder. Miren que a veces uno tiene una Biblia de estudio, yo tengo acá la de Jerusalén, no se lee la introducción de los libros, no se lee los pie de páginas, omite esa información y pues allí está todo esto que yo les he dicho que dice uno, eso es imposible o eso es mucho. No, miren que en nuestras Biblias de estudio eso se puede acceder. Entonces, les invito si ustedes tienen ahí, no sé si tienen alguna de estudio, aquí nos dice Marlene que tiene la Reina Valera 60 o la Nueva Traducción Viviente, pero de estudio. No sé si ustedes tienen las de estudio, porque sí es importante, por ejemplo, no sé si alguno tiene alguna ahí a la mano, que antes de arrancar estos libros, en el caso de la Biblia de Jerusalén, nos pone toda una introducción a lo que ahorita mencionó
Eiber, que son los libros históricos. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes y me cuenta todo esto, cuándo fueron escritos, cómo los puedo yo organizar, entender. Me da información para poder hacer mejor comprensión de los contextos. Por acá dicen, sí, Reina Valera de estudio esquematizada, Reina Valera de referencia, estudio de las Américas, excelente. O sea, ese material lo estamos necesitando porque en ellas existen estas introducciones a cada libro. A otra persona dice, tengo la de estudio de mujeres de la palabra. Mujeres, Palabra de Dios, Reina Valera 60, eso. Las Biblias de estudio tienen introducción a los libros y en eso nos da mucha información. Ustedes podrían también animarse, por ejemplo, a tener unas introducciones al Antiguo Nuevo Testamento, un libro que les abra el panorama de estos temas más generales de los contextos en la Biblia. Podrían también siempre leer los pie de página o comentarios de las Biblias de estudio, ¿sí? Lo que está al final, a veces como viene en letra más chiquitica, y en eso poder leer esas aclaraciones que el libro nos hace respecto a los textos que estamos leyendo. Comentarios bíblicos, y no sé si ustedes conocen esta página que también se llama Proyecto Biblia, donde hay una introducción a todos los libros de la Biblia. Y en esa página se nos hace un panorama general. Bueno, yo voy a estudiar Reyes. Como les decía, bueno, no se pueden leer el libro completo para hacer solamente pues una enseñanza puntual, pero sí se pueden ver un video donde les da ese panorama general para ustedes después hacer la aplicación específica al texto en estudio. Entonces, y además, de nuevo, hoy sí mucha publicidad, hacer los diplomados que están al alcance a través de sociedades bíblicas de Nuevo, Antiguo Testamento, idiomas bíblicos, métodos, o sea, tanto que hay hoy. Hoy en día tenemos tanto acceso a información. Miren, en YouTube, en la página de sociedades bíblicas, todos los viernes están los webinars. Todos los viernes hay información nueva, todos los viernes tienen charlas, todos los viernes, o sea, en esa página ustedes pueden durar horas estudiando. Acceso a estudio gratuito que se les ofrece, que está al alcance de todos y que de verdad vale la pena mucho aprovechar. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a dejar hoy con el tema de, bueno, nos faltaba solo este detallito, voy a terminar para poder hacerlo en los contextos y ya socializamos para cerrar la sesión. Y es que entonces yo voy a hacer un ejercicio para saber dónde está ubicada la cita bíblica, leer unos capítulos antes y después de la cita bíblica en estudio y intentar responder cuál es el tema que está tratando toda esa sección, ¿sí? De qué está hablando toda esa sección del libro y cuáles textos paralelos tienen el texto que estamos preparando. A veces, por ejemplo, si estamos estudiando un libro de un pasaje de los evangelios, lo narran Marcos, pero también está en Mateo. ¿Y qué cambios hay? Mateo le quita, Mateo le pone, entonces uno puede empezar a hacer esos análisis con los textos. O también con otros textos de la escritura que lo podíamos relacionar. Por ejemplo, Iber dijo, los dos profetas, Elías y Eliseo, tienen relatos de curación de niños. Y Jesús también. Qué interesante. Entonces yo empiezo a hacer vínculos de esas temáticas que está abordando el texto. Esto sería entonces respecto a los contextos y terminamos ahí con los contextos. Dentro de 8 días arrancamos con los géneros literarios. ¿Cómo les parece? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan de estas posibilidades que tenemos de comprender mejor el texto? Eiber, te damos la palabra. En esta clase yo me identifico mucho, me encanta. Y algo para resaltar, bueno, la manera como nos da la clase es muy clara y la felicito, que Dios le bendiga, profe. Gracias. Hay un canal en YouTube que se llama Vite, yo lo veo mucho, nos ayuda mucho a ubicarnos en la historia también, conocer los trasfondos históricos, los Ujú, contextos culturales y también para resaltar más que todo en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo encontramos algo que se le llaman conectores. ujú, Como no tiene capítulos ni versículos,
siempre el apóstol Pablo dice, y por esta causa, o dice, sí, más que todo usa por esta causa al iniciar cada capítulo, pero viene hablando del mismo historia. Entonces esos conectores que hacen, nos conectan con el capítulo anterior, nos conectan con la misma historia. Yo siempre acostumbro, yo soy pastor, y acostumbro decirle a la iglesia que cuando tomemos la carta del apóstol Pablo, por ejemplo, nosotros nos acostumbremos a tratar de leer toda la carta completa, porque es una carta. Como es Ujú. una carta, entonces usted no puede leer solamente una parte porque no va a Cierto. mirar el Ujú. final ni cuál era el sentido, ubicarlo. Y también trato de explicarle de que nos vayamos a Hechos de los Apóstoles, porque allí nos muestra cómo inició esa iglesia a la que Pablo le envió la carta. Allí Ujú. encontramos el nacimiento de Filipo, de Corinto, etcétera. Entonces, eso nos ayuda mucho a ubicarnos también en el contexto y estar muy pendiente con los conectores. Gracias, profe. Muy bien, Eiber, me alegra mucho que tengas esa intención de profundizar. Nomás ese consejo a tu comunidad, maravilloso, porque es la mejor forma de comprender un texto de una carta paulina, que le sacamos un versiculito y dejamos de entender el sentido real que tiene el texto, que tiene toda una intención a lo largo de los distintos capítulos que tengo. ¿Cómo se sienten? Dicen, bueno, si soy capaz, yo voy a poder hacerlo, voy a intentarlo. ¿Cómo se sienten con esta invitación a usar estas herramientas para entender mejor los textos con un fin? Nuestros niños, no lo perdamos de vista. Nuestro fin es yo lo entiendo mejor para poder analizarlo y socializarlo, interpretarlo, actualizarlo mejor con nuestros niños. ¿Quién se anima? ¿Quién más? ¿Cómo se sienten con estas herramientas? ¿Quién se anima a compartir? Mary tiene la Mary, manito levantada, Mary, profe. Mary. Buena, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, Hola, realmente Mary. nos sentimos bien, ¿no? En el sentido de que podemos tener una herramienta a la mano para hacer un mejor estudio de la palabra y poder comunicarlo a los niños. Y algo que nos hace por lo menos analizar es qué hemos venido haciendo hasta ahorita, ¿no? A veces el creer que somos maestros de niños es solo venir, tomar la Biblia y como usted decía, pues hablarlo en nuestra propia opinión y no viendo el panorama completo del qué quiso decir el autor, ¿no? Y es donde se han cometido muchos pecados en el sentido de comunicar mal el sentido de lo que se quería decir en el texto. Y un pastor o un líder de la iglesia decía, nosotros somos maestros y tenemos una gran responsabilidad delante del que enseñamos y si lo hacemos mal de un principio, wow, qué difícil va a ser, ¿no? Poder, por lo menos en el caso de los niños, quitar ese contexto o ese concepto, perdón, de lo que hemos enseñado, porque el niño dice, eso me lo enseñó mi maestro y así tiene que ser, ¿no? Exacto. Y el niño defiende lo que el maestro le ha enseñado y tú puedes ver a un niño que puede venir y debatir con su papá o con el más grande, esto me lo enseñó mi maestro y mi maestro sabe, ¿no? Entonces, pero nosotros de este lado, ¿qué estamos haciendo como maestro? ¿Cómo estamos preparándonos para comunicar la palabra del Señor a los niños? Y de verdad yo doy gracias al Señor por esta capacitación, por este diplomado, porque nos ayuda, ¿no? De una manera, por ejemplo, puede ser algo muy general, pero muy bueno, muy concentrado de lo que debemos hacer, ¿no? Para poder seguir adelante con el llamado que tenemos, con esa pasión, esa carga por enseñar la palabra del Señor a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Entonces, que el Señor nos ayude y gracias. De verdad que agradecida por las herramientas, agradecida por todo esta metodología, porque es una metodología importante y muchas gracias. Qué bueno, Mary. Gracias por tu reflexión, porque pues me hace dar cuenta que vamos por buen camino. Lo importante es hacer conciencia
tener algunos elementos y saber que hay mucho más por estudiar, pero que poco a poco lo vamos a ir haciendo sin afán y sin preocupación. Cuando uno ve que el panorama de la Biblia es tan amplio, uno a veces se llena de angustia y dice, ¿cuándo? ¿Cómo voy a hacer? Tranquilos. Esto es poco a poco, lo importante es empezar y responsablemente decir, bueno, entonces voy a estudiar un poquito más, arranco por un libro, empiezo poco a poco con estas herramientas a intentar hacer mejor la labor que ejerzo como docente, como padre de familia. Y yo sé que juntos y con la ayuda y la asistencia del Señor vamos a cada vez hacer mejor nuestra labor. ¿Alguien más quiere comentar? Tenemos un minutico para compartir. Lorena escribió algo en el chat, profe. Aquí dice, voy a hacer humanamente posible, lo humanamente posible con estas herramientas para que el Espíritu Santo te ayude a transmitirlo. Así es, gracias Dios. Muy bien, muchas gracias Lorena. La idea es que todos nos sintamos así con ese ánimo. Bueno, entonces la idea es que dentro de 8 días, el próximo sábado, continuemos. Yo les mostré que son 5. Hoy abordamos 2, pues la de contextos, que es la más amplia. Vamos a seguir con los géneros literarios, el análisis de un texto de una forma literaria. Hoy fue más histórica, después lo vamos a ver de una manera más literaria, para terminar en un análisis narrativo, que es el que más nos sirve en los estudios bíblicos para niños, cómo estudiar los relatos, las historias. Así que, bueno, nos encontramos Dios mediante el próximo sábado y vamos a invitarles a que sigamos analizando todo lo que estamos estudiando a la luz de este texto del segundo libro de Reyes, la historia de Naamán. El Señor les bendiga, les guarde y que tengan un buen fin de semana.